Entonces tenemos esta función f, conocemos su parte real u, y nos piden encontrar b. ¿Quién es b? De tal forma que f sea analítica. Bien. Si f es analítica, ¿quién tiene que ser b? Entonces es el tipo de pregunta que nos dan, que nos hacen. Entonces aquí podemos colocar, si colocamos b siendo una función, piensen en una función bien comportada, ¿no? Piensen en, si quieren, b igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea, una función bien comportada. Sin embargo, esa función no satisface ecuaciones de Cauchy-Riemann con esta que está aquí. Tiene que ser una b específica. Entonces, ¿cómo la encontramos? Bien. Entonces hay que resolver unas ecuaciones diferenciales sencillas. Entonces nosotros sabemos, la primera ecuación de Cauchy-Riemann dicen que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b, la función desconocida b, con respecto a y. Bien, y aquí es donde podemos empezar a deducir, a resolver estas ecuaciones y saber quién es b. Esto se puede reescribir así. La derivada de u con respecto a x, ¿cuánto me da? Noten que u es a la x seno de y. Bien. Entonces, si derivo u con respecto a x, me da la derivada exponencial de x, que es ella misma, por seno de y. Bien. Entonces, derivada de u con respecto a x es a la x seno de y. Y eso tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. ¿Sí o no? Entonces, ahorita, ¿qué hago para despejar b? ¿Cuál es el operador inverso de la derivada? La integral, profe. La integral. La integral, ¿cierto? Entonces, si yo integro los dos lados, ¿con respecto a qué integro? Si yo quiero quitar este diferencial, esta derivada parcial de y, entonces integro aquí. Esto es un poco informal, pero funciona siempre. Integro con respecto a y, ¿cierto? Porque de alguna forma, pensémoslo esto entre comillas, este diferencial de y aquí se cancela con el otro. Entonces integramos los dos lados con respecto a y. ¿Sí o no? Entonces en el lado derecho me va a quedar la función b, que es nuestra función desconocida. Y en el lado izquierdo me queda esta integral. Estoy integrando con respecto a y, no aquí, noten. Entonces el e a la x es una constante, puede salir de la integral, quedaría e a la x por la integral de seno de y. ¿Cuál es la integral de seno? Coseno. Es coseno, ¿no? Bien. Entonces me queda la integral de seno de y. Y por aquí cuando uno resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales, como integramos con respecto a y, puede ser que nos haya quedado una constante. Cuando uno integra, no le queda una constante, ¿sí o no? Permítame primero hacer la integral. Bueno, esto es igual a nuestra función b. Entonces me va a quedar e a la x coseno de y. La integral de seno es coseno. Bien. ¿Cómo uno sabe eso? Pues la derivada de coseno. A ver. No, la integral de seno es menos coseno, ¿no? Sí, profe, porque se va volviendo. La derivada sí es el seno. El coseno, perdón. La derivada de seno es coseno, pero la integral de seno Es menos es coseno. Menos coseno, menos profe. coseno. ¿Cómo? Es Es menos coseno. menos coseno. Exacto, menos coseno. Entonces me quedaría menos e a la x coseno de y. Bien. Como yo estoy integrando con respecto a y, a uno le queda, cuando uno integra, a uno le queda una constante, ¿no? En este caso, esa constante va a ser una constante c, digamos, pero como nuestra función es de dos variables, esa constante va a ser una constante c que depende de x. Bien. No sabemos quién es esa constante, pero se debe colocar ahí. Bien. Y en principio, nuestra función b de dos variables sería así. B de xy sería esta función. Bueno,
Ahora la pregunta es quién será esa constante C que depende solo de X. ¿Bien? Porque yo integré con respecto a Y. Entonces, para encontrar esa constante, ¿qué hacemos? Entonces usamos la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces esta es la primera. Aquí la escribí. La segunda ecuación que dice que la derivada de B con respecto a X, ¿cierto? Ustedes me corrigen si me equivoco en alguna ecuación de Cauchy-Riemann. Es igual a menos la derivada de U con respecto a Y. Bien. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la derivada de U con respecto a Y? Entonces, recordemos que U es, aquí la escribo, U es e a la X seno de Y. Si yo lo derivo con respecto a Y, me queda, entonces, la derivada del seno es coseno. Entonces, me quedaría e a la X coseno de Y. Bien. Y con el menos, porque mire que esa ecuación 2 de Cauchy-Riemann tiene un menos. Entonces me quedaría menos e a la X coseno de Y. Eso es igual a de U de Y, ¿sí o no? Y eso tiene que ser igual a la derivada de B con respecto a X. Es decir, derivar B hasta ahorita es esto. Derivar eso con respecto a X. ¿Cuánto da? Me quedaría menos e a la X, ¿cierto? Porque la derivada exponencial es ella misma. Estoy derivando B con respecto a X. Menos e a la X coseno de Y. Y esta constante C que depende de X también la derivaríamos. Entonces me quedaría más, digamos así, C', lo colocamos así, de X. Tiene que satisfacer esa igualdad. ¿Eso qué implica entonces? Mire que este término aquí se cancela con este. Y me queda entonces que C' es igual a ¿qué? C' de X sería igual a 0, ¿sí o no? Que esta constante, esta función C que depende de X, la que queremos conocer. C' de X es igual a 0. Por lo tanto, ¿quién es C? Esta es una función de una variable real, ¿no? Si la derivada de una función es 0, eso implica que la función es ¿qué? Entonces, Cx es una constante, ¿no? La derivada de una constante es 0. Cx es igual a una constante, digamos, cada un número. Podemos asumir que ese número es 0. Podemos decir que Cx es 0. Podemos pensar ese caso. Bien, por lo tanto, nuestra función b ya quedó completamente reconocida. Bien, la respuesta es que b es igual a menos e a la x menos e a la x coseno de y. De hecho, menos e a la x coseno de y le podríamos sumar cualquier constante, pero podemos, para que quede más bonito, suponer que es 0. Pero si quieren, la forma general sería así. Entonces, si b es esa función y u es e a la x seno de y, la función que me definen esa u y esa b es una función analítica. Bien. Y de hecho podríamos verificar que esas funciones u y b son armónicas. Bien, ¿pregunta hasta ahí? No, señor. El momento bien, profe. Listo, entonces ahorita damos el ejemplo del libro, a ver. Entonces, no, miren que es resolver un sistema de unas ecuaciones diferenciales. De hecho, ustedes creo que también ya están acostumbrados a hacer eso, ¿no? En el curso de cálculo multivariable. Yo creo que ustedes por allá estudiaron campos vectoriales, ¿no? Entonces, hablaron de campos vectoriales conservativos, seguramente, y se dijo que si un campo vectorial es conservativo, existe una función potencial, es decir, una función cuyo gradiente es el campo. Y ahí, a veces le dan a ustedes el campo vectorial
y les pedían hallar la función potencial. Entonces tenían que resolver un sistema, unas ecuaciones diferenciales, semejante a lo que hicimos ahorita. Bien, entonces no es nada nuevo esto, ¿cierto? Bueno, entonces veamos el ejemplo 4.11 del libro. Entonces dice aquí, dada U igual a U igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x, ¿no? Encuentre la función conjugada. Bien, miren que hablan este lenguaje. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Encuentre una función b tal que u y b satisfagan Cauchy y Riemann. Eso es lo que quiere decir. Encuentre la función conjugada de u, por definición. Tal que f de z, definida de esta forma, es una función analítica. Entonces, lo mismo que yo planteé antes. Sino que lo pueden escribir así, ¿no? Es decir, nos dan u y encuentre su conjugada. Entonces, encontrar b. Encuentre b, ¿quién es b? De tal forma que u y b sean conjugadas. Es decir, que u y b satisfagan Cauchy y Riemann. Y si u y b satisfacen Cauchy y Riemann, entonces la función de variable compleja definida como u más i b, pues va a ser analítica. Lo mismo, ¿no? Todo esto. Esta va a ser analítica y listo. Una forma de reescribir la pregunta o presentarla. Plantear la pregunta de otra forma, pero es lo mismo. Entonces, nuevamente, miren. Aquí está la solución. Ellos dicen que como esta función f definida como u más i b, aquí la j, cuando aparezca una j en el libro guía, es lo mismo que la unidad imaginaria. Bien. Ellos usaron j en vez de i. No sé por qué. Bueno, entonces, lo importante aquí para resolver este problema es usar condiciones de Cauchy y Riemann. Entonces dicen, la derivada de b con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de u con respecto a x. Esta que está aquí es la primera ecuación de Cauchy y Riemann. U la conocemos. Si derivo u con respecto a x, miren aquí, ¿cuánto da eso? Pues me da 2x más 2. Bien. Por lo tanto, integramos los dos lados con respecto a y. Bien, yo quiero conocer b. B está derivado parcialmente con respecto a y. Por eso, integro los dos lados con respecto a y. Entonces, integro esta expresión con respecto a y. 2x más 2. XY más 2y, ¿no? Porque estoy integrando constante. Se le coloca, la multiplica por y, ¿no? Y ya. Más una parte que depende de x. Como integré con respecto a y, me queda una constante. Yo la llamé c en el ejemplo. Aquí la llaman f, lo mismo. Y entonces, por el momento tenemos que f es esto. ¿Cómo descubrimos quién es f? Usando la segunda condición o ecuación de Cauchy y Riemann. Entonces, la segunda ecuación de Cauchy y Riemann, si quieren, lo hago en la pizarra. Ya lo que entiende mejor. Entonces, ya sabemos que b es 2xy más 2y más fx. Entonces, venga, yo... Entonces, b, que es nuestra función incógnita, ya lo que se hizo en el libro es b es igual a 2xy más 2y más una función f que depende exclusivamente de x. Bien, porque como yo integré con respecto a y, siempre queda una parte ahí que puede depender de x, que se nos puede perder esa información. Y entonces usamos la segunda ecuación de Cauchy y Riemann, ¿no? Que dice que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada de u con respecto a y. ¿Y quién es u en este caso? Recordemos que la u no la dieron desde el inicio. Recordemos u es x cuadrado
Menos y cuadrado menos, o más 2x, ¿no? Más. Esta es la función 1. Entonces, vamos a verificar esto. Entonces, reescribamos, pues. La derivada de b con respecto a x, ¿cuánto me va a dar? Aquí está, eso es b por ahora. Si derivo todo eso con respecto a x, me va a quedar 2y, ¿no? Porque la derivada de 2xy con respecto a x es 2y. Y la derivada de 2y con respecto a x es 0. Más f' de x, nuestra función que no conocemos. Bien. Y eso me tiene que dar igual a menos. Mira, este es el menos de la ecuación de Cauchy-Riemann. Menos, coloco, abro paréntesis, la derivada de u con respecto a y. Si derivo Menos u con 2y. respecto a y, menos 2y. Entonces hay que tener cuidado con ese menos que nos da la ecuación 2 de Cauchy-Riemann, ¿no? Porque mira, aquí va a cambiar el signo. Entonces me quedaría que 2y más f' de x, voy a escribirlo así nomás, f' es igual a 2y. Nuevamente aquí nos va a quedar que f' es igual a 0, ¿no? Porque estos dos y se cancelan. Y f' es 0. Por lo tanto, f es igual a una constante. F es igual a una constante, digamos k. Porque la derivada de una función, recuerden, la derivada de una función es 0 si la función es una constante. Bien. K constante. ¿Estamos claros todos hasta ahí? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, esta K constante la podemos tomar como 0 si quieren. Quieren 0. Y así tenemos que estas dos funciones, u y b, así definidas, si definimos una función de variable compleja como con esa parte real y esa parte imaginaria, esa función va a ser analítica. Bien. Es analítica. Y u y b pues van a ser funciones conjugadas, ¿no? Es decir, que satisfacen Cauchy-Riemann, claro, porque así se construyó b. Expresamente para que satisfaga Cauchy-Riemann con la u. Entonces tenemos ese otro ejemplo ahí. Veamos ese libro que asume que claro, entonces aquí miren, bueno, hace las mismas cuentas, ¿no? Según la condición de Cauchy-Riemann, todo eso, comparando, obtenemos que f es igual a una constante. Bien, ellos también asumen. No necesariamente uno tiene que decir que es 0, ¿no? Pero ellos ponen f es constante, la ubican siendo igual a 0. Listo, y entonces esta es la función que me define, esta es la función que es analítica. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Hasta el momento no, Solo que no, profe. este ejemplo 4.12 es el que hice para probar que, prácticamente esto lo hice ya, para probar que u y b son armónicas. Bien, esto ya. Y bueno, aquí aparecen más ejercicios, ¿no? Entonces aquí aparece, miren, creo que todos estos ejercicios que están aquí están también en las notas, en el PDF. Creo que este ya lo resolvimos también. Sí, el mismo que está en el PDF de actividades. Este lo mismo, este tiene las mismas ideas anteriores, ¿no? Nos dan U, nos dan el U y debemos encontrar B. De tal forma que
que la función f sea analítica. Aquí nos dan esta función phi de dos variables, ¿no? Dice e a la x por x coseno de y menos y seno de y. Y dicen que muestre que esa función es armónica y encuentre la conjugada armónica. Phi x, psi de xy. Si quieren hacemos ese, ¿no? O lo ven muy fácil. O lo intentan hacer. Yo creo que ningún ejercicio está difícil. Muestre que... Este 29 sí no iría, ¿no? Este no va con lo que nosotros estamos haciendo. Dice encontrar las trayectorias ortogonales de la siguiente familia de curvas. Esto no. El 30 sí, interesante, ¿no? Aquí se encuentra la parte real e imaginaria de estas funciones. Bien, entonces aquí, por ejemplo, si z se escribe como x más y, lo sustituyo aquí, ¿no? Escribo x más y al cuadrado por exponencial de 2x más y. Y empiezo, por aquí va a tener que usar fórmula de Euler para escribir e a la 2z de la forma 1 más y b. Creo que algo así hice en algún ejemplo anterior. Este 31 no está tan interesante. Bien. Entonces verifiquemos, hagamos el 27. Nos dan una función de dos variables, que no hemos hecho un ejemplo así. Y nos dicen que pruebe que la función es armónica. Bien. Y luego nos dicen que encontremos su conjugada, ¿no? Entonces, es hacer el procedimiento anterior. Usar ecuaciones de Cauchy-Riemann para encontrar su conjugada. Y esa conjugada se espera que también sea una función armónica. Bien. ¿Por qué? Porque satisfacen Cauchy-Riemann, entonces van a ser armónicas, por lo que probamos antes. Yo probé que la función u era armónica a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann derivando a ambos lados apropiadamente. Entonces, consideremos ese caso, a ver, ya la x. Entonces, esta es la función que nos dan. Dicen phi de xy igual a, ya la x, abro paréntesis, x coseno de y menos y seno de y. Bien. Entonces hay que probar que esta función phi es armónica. Es decir, que su laplaciano, que se denota así, es igual a 0. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que la segunda derivada parcial de phi con respecto a x más la segunda derivada parcial de phi con respecto a y, ese es el laplaciano de la función, que eso es igual a 0. Bien, entonces un trabajo más bien de derivar y derivar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta derivada? Puedo usar regla del producto, ¿no? Aquí tengo una multiplicación de dos funciones. O si no, puedo distribuir el a la x en el paréntesis. Si distribuyo, eso me queda x, puedo escribirlo así, x y a la x coseno de y
Bien, la distribución aquí en el primer término. Menos y, cogémoslo así, a la x por y, seno de y. Bien, y esto es lo que tenemos que derivar todas las veces que nos dicen ahí. No he hecho ni un ejemplo de esto porque dije que esto es como cálculo multivariable, pero bueno, voy a hacerlo para recordar aquí. Entonces voy a derivar primero con respecto a x toda esta función. ¿Cuánto me derivaba con respecto a x? Entonces aquí me daría, miren que aquí tengo un producto, tengo e a la x por exponencial de x. Entonces tengo que usar regla del producto para derivar eso ahí con respecto a x, ¿no? Entonces la regla del producto dice que la derivada de la primera, la derivada de x es 1 por e a la x. Entonces sería e a la x más X la por primera E. sin derivar, o sea que por e a la x. Listo. Ahí derivé el primer término que depende de x. Y todo esto va multiplicado por coseno de y, porque coseno de y es una constante y cuando uno deriva, pues la constante sigue quedando ahí multiplicando todo. Entonces ahí derivé el primer término menos la derivada de la x hacia la x. Bueno, hacia la x por y seno de y, simplemente. Y seno de y en ese caso es constante. Listo. Y esto es lo que se denomina la derivada parcial de phi con respecto a x. Permítanme lo escribo aquí. Bien. Ahora la segunda derivada, ¿cuánto me daría eso? Entonces nuevamente ahí derivo lo que está en el paréntesis primero, porque eso es lo que depende de x. Entonces la derivada de e a la x es e a la x, ¿cierto? Y la derivada de x por e a la x, ¿cuánto da? Esa ya la acabamos de hacer, ¿no? Nos da exactamente todo lo que está en el paréntesis. Entonces me da e a la x ya la acabamos de hacer usando regla del producto, más x y a la x. Bien. Y todo eso queda multiplicado por coseno de y. Y si derivo con respecto a aquí me quedaría menos e a la x y seno de y. Porque la derivada exponencial es ella misma, entonces la derivada de esto es ella misma, queda y seno de y. Entonces todo el mundo normal, ¿no? Está ahí. Un ejemplo sencillo, pero bueno, hay que hacerlo alguna vez. No ha hecho ningún ejemplo sobre armónicas. Listo. Entonces todo el mundo me sigue hasta ahí. Entonces, esta es la segunda derivada parcial de phi con respecto a x. Guardémosla. Esta guardémosla. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con respecto a y. Listo. Voy a borrar por aquí. Entonces, derivada de phi con respecto a y. ¿Cuánto me da la derivada parcial? Entonces, recordemos que phi está acá, ¿no? Aquí en la esquina. Voy a derivar con respecto a y. Entonces, en esta primera parte, ¿cuánto me queda? Me queda x a la x, ¿cierto? Eso es constante. Entonces, queda x a la x por ¿cuánto? Estoy derivando con respecto a y, ¿no? Entonces, derivada de coseno menos seno. Entonces, por aquí me va a quedar un menos seno de y. Tiene que empezar a salir menos, ¿no? Porque se espera que
cuando derive toda esta función dos veces con respecto a y, quede lo opuesto de lo que está acá en la caja 1. Vemos que está en la caja 1. Para que cuando lo sumemos de 0, ¿no? Menos, y me queda e a la x, y aquí tenemos un producto, tenemos y por seno de y. Entonces tengo que utilizar regla del producto para derivar este último pedacito aquí con respecto a y. ¿Bien? ¿Cuánto me daría eso? Seno de y. Sí, muy bien, porque la derivada de y es 1. Entonces, seno de y. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero, que es y, ¿no? Y la derivada de seno, que es coseno. Entonces, Coseno. y, coseno de y. Y listo. Entonces, la primera derivada. Vamos por la segunda. Coloquémosla aquí bien a la par con esta, para que podamos compararla de una vez ahí y sumar. Entonces, de segunda derivada de phi con respecto a y. Entonces, miren que este trabajo de demostrar que una función es armónica es muy sencillo. Solo tener cuidado con las derivadas. Entonces, aquí derivo. Entonces, me quedaría menos x e a la x, ¿cierto? Por la derivada del seno, que es coseno. Entonces, coseno de y. ¿Cierto? Entonces, miren, este menos x a la x coseno de y, que nos quedó aquí, ¿con quién se va a eliminar? Se va a eliminar con este x, cuando sumemos, con este x a la x coseno de y, que me queda aquí cuando distribuyo coseno de y, en este paréntesis. ¿Sí ven? Ese ya se cancela. Y así todo se tiene que ir cancelando. Entonces, me va a quedar aquí menos a la x. Y derivar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, la derivada del seno de y es coseno, que queda negativo, miren. Y la derivada de y coseno de y, ¿cuánto da? Nuevamente, en ese pedazo tengo que usar regla del producto aquí. La derivada de y es 1 por coseno de y. Bien. Más, primero sin derivar, y por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces, me va a quedar un menos por acá. Menos seno de y. Y se nota que todo se va a cancelar, ¿o no? Entonces, esa es la segunda derivada de phi con respecto a y. Entonces, miren, cuando distribuyo este menos e a la x y se multiplica con coseno de y, ese se va a cancelar con el e a la x coseno de y aquí. ¿Sí o no? Cuando distribuyo el mismo e a la menos x con el coseno de y, que otro que aparece aquí se cancela con este otro. Y menos por menos da más. ¿Cierto? Entonces aquí me va a aparecer un e a la x y seno de y positivo. Y como aquí me aparece un menos e a la x y seno de y negativo. También cuando haga la suma, claramente, esas dos expresiones aquí. Esta es la segunda cajita. Esto es 2, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que 1 más 2, eso me da 0. Bien, si ustedes hacen la suma, más o menos ya les mostré. Y eso implica pues que la función phi es una función armónica. Ahora, quedaría como ejercicio para ustedes verificar o hallar su conjugada. Bien. Entonces dice, muestre que esta función es armónica y encuentre la conjugada armónica. Es decir, la conjugada. La conjugada de esa función se encuentra igual que el procedimiento que hicimos antes, usando las condiciones de Cauchy-Riemann. Bien. Usando las condiciones de Cauchy-Riemann. Y luego dice, escriba esta expresión phi de xy más
j si x, y como una función de z. Entonces, para poder escribir eso como una función de z, tenemos que encontrar esa función primero, usando ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ese ejercicio está interesante. Yo les recomiendo que lo revisen. 27. Y en la próxima clase miramos. Yo lo voy a hacer también. Lo voy a hacer en una hoja y se los muestro aquí. Porque ocurre algo muy interesante, es que uno puede reagrupar términos. Reagrupar términos cuando encuentre la otra parte de la función. Y de la forma, decir, de escribir lo que está pidiendo el ejercicio prácticamente es esto. Al final, uno va a encontrar una función, pues, f, que va a ser igual a la primera parte phi, eso es, o la u, o como quieran llamarle, phi más u veces i veces esta otra función, ¿cierto? Pero esto lo podemos escribir también, hacer el proceso inverso, escribirlo, no sé, por decir algo, como z cuadrado más 2z, o no sé qué función será esa, donde z es x más y. Bien, entonces pasar de este lenguaje aquí, acá, que no siempre se puede hacer, pero en este caso sí, y sería interesante revisar ese puntico ahí. Bien, decir de qué forma esto se puede reescribir como dependiendo de z, si z es x más y. Bien, entonces con eso terminamos esa parte de funciones, de diferenciabilidad. ¿Listo? Y ahorita en la última sección ya vamos a hablar sobre series. Entonces tenemos otros 10 minuticos ahí para tomar tinto y ya continuamos. Bien. Vale, profe, listo. Vale, profe, gracias. Listo. Bien. Listo, profe. Listo.